Nuevamente, feliz sábado a todos, hermanos. Espero que todos estén teniendo un excelente sábado y hayan tenido una buena semana. El día de hoy vamos a estudiar un par de capítulos muy interesantes en Efesios 3. Vamos a comenzar yendo ahí a Efesios 3, porque hay cosas muy profundas, obviamente, en las cosas que escribió el apóstol Pablo. Y en Efesios 3:9 en particular, habla acerca del misterio escondido desde los siglos en Dios. Y hay que hacernos la pregunta de cuál es este misterio. ¿Cuál es este misterio escondido desde los siglos en Dios? Aquí en el versículo 9 vamos a leerlo. Efesios 3, versículo 9 dice, y para que pudiera iluminar, está hablando acerca de él y de su ministerio. Después vamos a comenzar con el resto del capítulo, pero solamente para enfatizar esta frase que dice, para que pudiera iluminar a todos en lo que es el compañerismo del misterio que ha sido escondido desde los siglos en Dios, quien creó todas las cosas por Jesucristo. Este misterio escondido desde los siglos en Dios. ¿Cuál es este misterio? Porque lo menciona varias veces, incluso en este mismo capítulo. Lo menciona varias veces. Y vamos a estudiar este capítulo, y vamos a estudiar este capítulo y un poquito otro capítulo en Efesios, porque el apóstol Pablo nos está diciendo cosas muy profundas, que hay que detenernos a analizar, a pensar en esto, y también a ver qué más dice la palabra de Dios acerca de estas cosas. Vamos a comenzar desde el versículo 2, acá en Efesios 3, porque acá en Efesios 3, versículo 2, Pablo comienza y dice, si ciertamente han escuchado del ministerio de la gracia de Dios, que por ustedes me fue dado. Está hablando, como ya mencionaba, acerca del ministerio de Pablo. Y habla acerca de cómo dice, cómo él me hizo conocer por revelación el misterio. Está hablando de Dios, hablando de su gracia y hablando cómo Dios lo hizo conocer por revelación el misterio. Y aquí empieza un paréntesis. Pero primero vamos a leerlo sin el paréntesis y después vamos a volver al paréntesis para ver qué es lo que está diciendo. Dice, como él me hizo conocer por revelación el misterio, el cual en otras generaciones no fue hecho conocido a los hijos de hombres, como ha sido ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y ahora vamos a leer lo que dice en el paréntesis. Está hablando de este misterio que no había sido conocido en otras generaciones, pero que Dios se lo hizo conocer a Pablo. No es como dice, por ejemplo, la Iglesia Católica, que dice, no, es que esto es un misterio. Lo que ellos quieren decir es, no hagas preguntas, ya no preguntas acerca de esto, porque no lo vas a entender, es un misterio. Eso no es lo que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo, porque él mismo está declarando que Dios le hizo conocer este misterio. Entonces, si Dios le hizo conocer este misterio, vamos a estudiar a ver qué más nos está diciendo aquí con respecto a este misterio que podemos aprender el día de hoy. Aquí dice, como él me hizo conocer por revelación el misterio, ahora vamos a leer lo que está en el paréntesis. Incluso como escribí brevemente antes, para que cuando lean esto, sean capaces de comprender mi entendimiento en el misterio de Cristo. Entonces está hablando de este misterio que Dios le hizo conocer a Pablo. Ahí lo está diciendo. Y para que nosotros, al leer lo que él está escribiendo, seamos capaces de comprender su entendimiento en el misterio de Cristo. Y es muy interesante cómo lo llama el misterio de Cristo, que fue revelado por Dios a Pablo, y que él escribió estas cosas para que nosotros podamos entender. Entonces no es un misterio, como decimos, como dice la Iglesia Católica, no es un misterio, ya no hagas preguntas, no lo vas a entender, no lo entiende nadie. No, es un misterio, pero Dios lo revela. Aquí Pablo está testificando que Dios se lo hizo conocer a él a través de revelación, este misterio. Ahora, hablando de este misterio, dice que no fue conocido a los hijos de hombres, pero ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y la intención al escribir aquí en Efesios de Pablo es que nosotros también seamos capaces de comprender ese entendimiento en el misterio de Cristo.
¿Y cuál es este misterio de Cristo que Dios le reveló a Pablo? Empieza a describir este misterio en el versículo 6. Parte de este misterio es que los gentiles podían ser coherederos y un cuerpo conjunto y copartícipes de su promesa en Cristo a través del Evangelio. Y cuando dice gentiles está hablando de las naciones, está hablando de todos los que no son judíos, de todos los que no son del pueblo de Israel en general. Porque en general se le llama judíos a todo, se generaliza, ¿verdad? A los judíos, pero sabemos que los judíos son la tribu de Judá, pero se generaliza muchas veces en el Nuevo Testamento, se habla de judíos, pero está hablando del pueblo de Israel. Pero acá cuando dice gentiles, está hablando de personas que no son del pueblo de Israel, de otras naciones. Y también está hablando de todas las naciones, porque al final de cuentas el pueblo de Israel, las 10 tribus del norte fueron dispersadas. Pero está hablando de las naciones, para que todas las naciones puedan ser coherederos y un cuerpo conjunto, copartícipes de su promesa en Cristo a través del Evangelio. El Evangelio que significa buenas noticias. Y él explica, dice, del cual yo me convertí, de este Evangelio, del cual yo me convertí en un siervo de acuerdo al regalo de la gracia de Dios, la cual me fue dada a través del trabajo interno de su poder. Y esto es parte del misterio, es parte del misterio, pero él está diciendo, a mí se me dio esta gracia para poder escribir estas cosas, para poder hacer conocido este misterio, para entender que no solamente es ahora al pueblo de Israel con quien Dios está trabajando, sino a todos los que Dios está llamando. Y después él habla acerca de sí mismo y dice, a mí, quien soy menos que el menor de todos los santos, me fue dada esta gracia, para que pudiera predicar el Evangelio entre los gentiles, incluso las riquezas inescrutables de Cristo. Y esto es lo que veníamos leyendo ahora antes de llegar al versículo 9, que es donde comenzamos. Entonces, a la luz de todo esto, ya habla acerca del misterio de Cristo. Ya habla que Dios le hizo conocer por revelación este misterio, que Él escribe esto para que nosotros seamos capaces de comprender ese entendimiento en ese misterio de Cristo, para que no nos quedemos en ignorancia, que parte de este misterio es que todos lleguemos a ser uno con Dios, a través de la promesa en Cristo, a través del Evangelio, que son las buenas nuevas de su reino. Y dice, y para que pudiera iluminar a todos en lo que es el compañerismo del misterio que ha sido escondido desde los siglos en Dios. ¿Cuál es este compañerismo del misterio? Está hablando del mismo misterio, el misterio de Cristo, este misterio que fue revelado a Él, que Él está escribiendo para que nosotros lo conozcamos y que nosotros tenemos compañerismo en este misterio. Pero Dios tiene que iluminarnos. Entonces Él dice, yo soy un siervo, dice Pablo, yo soy un siervo, que soy el menor de todos, Dios me da esta gracia para que pueda predicar este evangelio a todas las naciones, para que todos puedan entender, porque eso de iluminar, como escuchamos en la oración inicial, ese iluminar, y pedimos a Dios que nos ilumine en la oración inicial, que nos ilumine en todo, y aquí dice, para que pueda iluminar a todos en lo que es el compañerismo del misterio que ha sido escondido desde los siglos en Dios. Está hablando de Dios el Padre. Obviamente, dice, quien creó todas las cosas por Jesucristo. Entonces está hablando de este misterio que Dios le hizo conocer por revelación, como leemos en el versículo 2 y 3. Si empezamos a atar los cabos de lo que está hablando desde el principio, en este mismo capítulo, está hablando de un misterio que Dios el Padre le ha revelado al apóstol Pablo para que él escriba, para que él sea un instrumento, un siervo, un instrumento en las manos de Dios para predicar el evangelio a todas las naciones y para que todos lleguemos a comprender el entendimiento de Pablo que Dios le reveló en el misterio de Cristo. En este misterio, y al mismo tiempo tenemos un compañerismo en este misterio. Y este misterio ha sido escondido desde los siglos en Dios. No somos una sociedad secreta, pero Dios ha escondido este misterio, ha sido escondido este misterio desde los siglos en Dios. Y nos decreta ¿quién? Dios el Padre.
quien creó todas las cosas por Jesucristo. Y es algo maravilloso porque nuestro Señor Jesucristo nos dice que esta es su intención. Vamos a Marcos 4. Marcos 4 y versículo 11. En el versículo 11, después de que él da la parábola del sembrador, él dice a sus discípulos, y él les dijo a ustedes, a sus discípulos, después de que le preguntaban, ¿verdad?, sobre la parábola, ¿por qué les hablas por parábolas? Y dice, a ustedes les ha sido dado el saber el misterio del reino de Dios. Pero para aquellos que están afuera, todas las cosas son hechas en parábolas, para que viendo puedan ver y no percibir, y oyendo puedan oír y no entender, no sea que sean convertidos y sus pecados les sean perdonados. Y es algo muy profundo porque en primer lugar nos está diciendo Dios que a nosotros nos ha sido dado, o está hablando a sus discípulos, pero él sabemos, no vamos a ir allá, pero sabemos en Juan 17 que Jesús mismo oró no solamente por sus discípulos, sino por todos aquellos que íbamos a creer después de ellos, por lo que ellos iban a hacer y escribir. Y eso es lo que está sucediendo el día de hoy. Pero entonces esta promesa también es para nosotros. Este regalo de que podamos saber el misterio del reino de Dios. Dice, a ustedes les ha sido dado, es un regalo, es una dádiva, no hay nada que nosotros hayamos hecho, ni somos mejores que nadie, simplemente Dios ha tenido misericordia de nosotros. Simplemente por lo que Él haya visto, lo que Él haya decidido, nos ha llamado. Y nos dice, a ustedes les ha sido dado saber el misterio del reino de Dios, ese mismo misterio del que está hablando, el misterio de Cristo, del que está hablando en Efesios 3. Y dice, para que viendo puedan ver y no percibir. O sea, no van a entender, no entender, porque dice, no sea que sean convertidos. Si los ojos de alguien pueden ver y percibir y puedan oír y pueden entender, pueden llegar a ser convertidos y sus pecados les serán perdonados. ¿Eso quiere decir que los pecados de aquellos que no entienden y no perciben y no ven no son perdonados? Pues en realidad es que no han sido guiados ni siquiera al arrepentimiento y no hay un entendimiento de la ley de Dios, no hay un entendimiento de la ley de Dios, no hay un entendimiento del quebrantamiento de la ley de Dios. Por tanto, sus pecados no han sido perdonados, pero va a haber una oportunidad, eso lo sabemos. Eso es parte del misterio. Porque a grandes rasgos, ese misterio del reino de Dios es el plan de Dios, obviamente, el plan de Dios que está representado en sus fiestas, que a través de sus fiestas anuales podemos conocer ese plan maravilloso de Dios, desde la Pascua hasta el último gran día o el octavo día. Tenemos ese plan de Dios a grandes rasgos. ¿Pero hay algo más acerca de este misterio? ¿O es solamente el plan de Dios en lo macro y nos quedamos ahí? Porque hay que volver a Efesios para ver qué más dice, porque el apóstol Pablo dice, es que yo escribí estas cosas para que sean capaces de comprender mi entendimiento en el misterio de Cristo. Y vamos a ver qué más dice entonces, porque leímos hasta el versículo 9. Pero ¿hay acaso más cosas acerca de este misterio? ¿O solamente que Dios tiene un plan, que Dios nos ama, que Dios nos va a dar una oportunidad a todos? Pero eso realmente es solamente una parte. Eso es en lo macro. Pero en lo individual, en lo personal, porque sabemos que el reino de Dios está compuesto por todos aquellos miembros de ese reino, que van a ser miembros de ese reino. Cada una de esas personas, cada uno de esos individuos, cuyos ojos han sido abiertos y oídos también para poder escuchar, percibir, entender y ser salvos. Pero entonces también hay un misterio que es en lo individual, en lo personal. Hay un misterio en lo macro del gran plan de Dios, pero en lo independiente también, en lo individual también. Porque el proceso de conversión en el interior de cada una de las personas que son llamadas es un misterio también. Es un misterio. Porque no sabemos exactamente cómo se lleva a cabo. No sabemos cómo nos transforma. Pero es un poder transformador, es algo maravilloso. Pero es parte de ese misterio escondido desde los siglos en Dios. No solamente el gran plan de Dios, a grandes rasgos, sino en lo individual, en lo personal.
Vamos a leer el versículo 10, volviendo aquí a Efesios 3. En el versículo 10 dice ¿para qué? Dice ¿para qué? Porque en el versículo 9 dice para que pudiera iluminar a todos en lo que es el compañerismo del misterio. Ustedes tienen compañerismo en este misterio que ha sido escondido desde los siglos en Dios. Dice para que la múltiple sabiduría de Dios pudiera ahora ser hecha conocida a través de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Aquellos que están en este compañerismo del misterio. Dice, a través de la iglesia, a los principados y los poderes en los lugares celestiales. Eso es este es el propósito, esto es parte del propósito de este misterio escondido desde los siglos en Dios. Que la sabiduría, la múltiple sabiduría de Dios pueda ser hecha conocida a través de todos aquellos que están siendo transformados, que tienen compañerismo en el misterio, que están aprendiendo este misterio de Cristo que está siendo revelado por Dios el Padre a todos nosotros, igual que como se lo reveló a Pablo. Nada más que Pablo fue usado como instrumento para escribirlo y para poderlo explicar. Y dice para que sea conocido, para que la múltiple sabiduría de Dios pudiera ahora ser hecha conocida a través de la iglesia a los principados y los poderes en los lugares celestiales. Hablando de esta múltiple sabiduría, vamos a 1 Corintios 2, porque vamos a ver algo muy, muy importante con respecto a esta múltiple sabiduría, o multiforme, porque esta es una sabiduría, la sabiduría de Dios es compleja, es múltiple, para la mente humana es muy difícil siquiera llegar a comprenderla. Pero en 1 Corintios 2, el mismo apóstol Pablo dice, en el versículo 6, 1 Corintios 2, 6, dice, ahora nosotros hablamos sabiduría entre los maduros espiritualmente. Sin embargo, no es la sabiduría de este mundo, ni de los gobernadores de este mundo, quienes están llegando a nada. ¿Por qué? Porque la sabiduría de este mundo no llega a nada, la sabiduría de Dios. Hablamos la sabiduría de Dios entre los maduros espiritualmente, los que pueden entender no solamente que existe un Dios, no solamente que tiene un plan, pero empezar a entender este misterio en lo personal. ¿Cómo es que Dios está trabajando conmigo? ¿Cómo es que Dios me está transformando en la mente, en el corazón? Ese es un misterio, pero eso es a través de la sabiduría de Dios. Aquí lo dice en el versículo 7, dice, más bien hablamos la sabiduría de Dios en un misterio. De nuevo, habla acerca de este misterio. ¿Por qué usa esta palabra misterio tantas veces? Y de nuevo, no es para hacernos a un lado o para cerrar algo, ¿verdad? Como hacen otras iglesias, de decir, es un misterio, ya no preguntes. No. Dice, más bien hablamos la sabiduría de Dios en un misterio. Incluso la sabiduría escondida que Dios preordenó antes de los siglos hacia nuestra gloria. Y es algo maravilloso porque la sabiduría de Dios es un misterio. ¿Cómo se transforma un ser físico con naturaleza humana, naturaleza carnal, naturaleza pecaminosa? ¿Cómo se transforma en un hijo nacido en el reino de Dios? ¿Cómo es esa transformación? Porque esa transformación no es instantánea en la resurrección. Esa transformación es ahora, a través de lo que vivimos, de lo que Dios nos enseña, de todo lo que pasamos, de una relación con Dios. Si verdaderamente estamos caminando en este camino, y entendiendo más acerca de este misterio, acerca de la sabiduría de Dios. Y dice, la sabiduría escondida que Dios preordenó antes de los siglos hacia nuestra gloria. Porque Él ya había predestinado que unos de los seres humanos iban a ser glorificados con la misma gloria de Dios en su reino como sus hijos. Él lo preordenó, no a nosotros individualmente, no nos dijo por nombre desde antes de la creación del mundo, no. Eso habla acerca de Jesucristo, porque ellos tenían un pacto, Dios el Padre y Jesucristo. Pero aquí está hablando de todos los que iba a traer a la gloria y los iba a transformar. Y es un misterio, esta sabiduría escondida que Dios preordenó y que sigue sin revelarla a todo el mundo. Lo acabamos de leer en Marcos. No a todos se les abren los ojos, no a todos se les abren los oídos.
Y si no se les abren los oídos de Dios, no de nosotros, si Dios no les abre la mente, los oídos, el corazón, no pueden entender. No pueden entender. Y nosotros tampoco podemos, a menos que lo haga. Pero dice hacia nuestra gloria, él se incluye, dice, la cual ninguno de los gobernadores de este mundo ha conocido. No han conocido esa sabiduría escondida de Dios. Es un misterio. Porque si hubieran sabido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Si hubieran sabido quién fue quien vino a la tierra, Dios en la carne, no lo hubieran crucificado. Dice, pero de acuerdo a como está escrito, el ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni han entrado al corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Eso es cierto y muchas veces lo ponemos esto en el reino de Dios, ¿verdad? Lo visualizamos en el reino de Dios, las cosas que ni siquiera nos imaginamos, que no entendemos, porque eso es cierto, eso es parte. Pero dice, pero también está hablando que las personas que Dios no les ha revelado esto tampoco no lo pueden conocer. Pero no es para nosotros de que no lo sepamos, porque en el versículo 10 nos lo dice. A veces tomamos este versículo y pensamos en el milenio y en todas las cosas que no sabemos y que no vamos a saber. Y hay mucho de eso, y eso es cierto. Pero en el versículo 10 dice, pero Dios nos las ha revelado por su Espíritu. ¿Qué es lo que nos ha revelado por su Espíritu? Las cosas que el ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni han entrado en el corazón del hombre. Varios ejemplos, la Nueva Jerusalén, cielo nuevo y tierra nueva, un nuevo corazón, una nueva mente, seres espirituales, lo que es ser nacido del Espíritu. Son muchas cosas. Dios nos las ha revelado por su Espíritu. Esa es la única razón por la cual podemos entenderlas hasta cierto punto, porque este entendimiento sigue. Este entendimiento es infinito. Dice, pero Dios nos las ha revelado por su Espíritu, porque el Espíritu examina todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. Esto es algo maravilloso, si nos detenemos a pensar un momento en lo que esto significa. Significa que Dios nos está revelando las cosas profundas de Él mismo, de su plan, y no solamente en lo macro, sino que también nos va a revelar, y nos está revelando a nosotros en lo personal, cómo está llevando Él a cabo esa transformación. Obviamente, conforme a su voluntad. Y obviamente, conforme a cómo Dios va viendo que nosotros vamos progresando en este proceso de conversión. No progresando por nosotros mismos, sino que Él nos lleva. Él nos está transformando. Y aquí nos dice, porque ¿quién entiende, versículo 11, porque ¿quién entre los hombres entiende las cosas del hombre, excepto por el espíritu del hombre, el cual está en él? Nosotros podemos entender, podemos razonar, podemos discernir las cosas del hombre, las cosas de la vida, de la familia, de nuestro trabajo, de los hogares, de los bienes materiales, de sistema financiero, sistema económico, de todas estas cosas podemos entender. Pero solamente los hombres las podemos entender, las bestias, los animales no pueden. Porque tenemos un espíritu en el hombre, una mente con capacidad de razonar, con capacidad de pensar en todas las cosas del hombre. Pero dice, en la misma manera también, nadie entiende las cosas de Dios, excepto por el Espíritu de Dios. Y Dios nos ha dado este espíritu, hermanos. Nos ha dado este espíritu en el bautismo. Tenemos el Espíritu de Dios. Y aquí nos clarifica el versículo 12, ahora no hemos recibido el Espíritu del mundo, para que nada más estemos pensando en las cosas del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que podamos saber las cosas graciablemente dadas a nosotros por Dios, que Dios nos las ha dado como un regalo. Dice, tales cosas también hablamos. Entonces, Pablo está diciendo, es que Dios nos da este conocimiento, nos hace entender ciertas cosas acerca de su maravilloso plan en lo macro y en lo micro, en todo. Y esto también nosotros lo hablamos. No en palabras enseñadas por sabiduría humana, no estamos hablando de nosotros mismos, dice, sino en palabras enseñadas por el Espíritu Santo para comunicar cosas espirituales como el reino de Dios por medios espirituales. El reino de Dios, Dios el Padre, nuestra relación con ellos, con Dios el Padre y con Jesucristo,
el bautismo, el nacer de nuevo, todas estas son cosas espirituales, el proceso de transformación por el cual nosotros estamos siendo convertidos. Dice, pero el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque son tonterías para él y no puede entenderlas porque son discernidas espiritualmente. Y eso es lo que leíamos también en Marcos 4, que a nosotros nos ha sido dado entender los misterios del reino de Dios. Y uno de los misterios más grandes es cómo somos nosotros transformados. Cómo es que es transformada una persona. Es como el desarrollo de un bebé en el vientre de la madre. Es algo asombroso. Se han hecho muchos estudios y se ve cómo se desarrolla y se puede entender ciertas cosas, por ejemplo, el patrón, ¿verdad? De todo lo que se va desarrollando primero el bebé en el vientre de la madre, primero, ¿verdad? La cabeza, el cerebro, los ojos, el corazón, todo, cómo va desarrollándose y formándose ese bebé. Pero la realidad es de que cómo lograr eso es un misterio, sigue siendo un misterio. Esa transformación de ser dos células que ni siquiera se pueden ver, a menos que tengan un microscopio, es algo increíble. Eso es un misterio. ¿Cómo se forma un bebé en el vientre de la madre? Pero también es un misterio. ¿Cómo se forma un hijo espiritual de la familia de Dios ahora aquí en la tierra? ¿Cómo es esa transformación de la mente y del corazón? Esa es parte de ese misterio. Ahora vamos a volver a Efesios. Vamos a volver a Efesios, pero vamos ahora a Efesios 2. Porque en Efesios 2 es donde está el apóstol Pablo está escribiendo acerca de este misterio, acerca de este proceso. No está hablando acerca, sí va a hablar de parte del gran proceso, pero habla acerca de lo interno, de lo individual. Aquí nos dice en el versículo 1, Efesios 2:1, ustedes estaban muertos en transgresiones y pecados. ¿Y no es eso acaso cierto de todos nosotros? Que estábamos todos muertos en transgresiones y pecados. Dice, en los cuales caminaron en tiempos pasados de acuerdo al curso de este mundo, de acuerdo al príncipe del poder del aire, el espíritu que está ahora trabajando dentro de los hijos de desobediencia. Entonces también hay un espíritu que está trabajando en los hijos de desobediencia, el espíritu de Satanás, el espíritu de este mundo. Pero también hay un espíritu de Dios que está trabajando en nosotros, está trabajando dentro de nosotros. Y nosotros también estábamos muertos en transgresiones y pecados. Pero hay que aclarar, nosotros todavía pecamos. Todavía pecamos. Todavía transgredimos. Esa es la realidad. ¿Cómo es que ya no estamos muertos en transgresiones y pecados? La única razón por la cual ya no estamos muertos en transgresiones y pecados es por la sangre de Cristo. Esa es la única razón por la cual ya no estamos muertos, porque nuestros pecados son perdonados. Lo leímos en Marcos 4, donde dice que sean sus ojos abiertos, entiendan con el corazón y sean convertidos, y sus pecados les sean perdonados. Entonces nuestros pecados ahora son perdonados por la sangre de Cristo. Y entonces habla acerca de este espíritu trabajando dentro de los hijos de desobediencia. Dice, entre quienes, versículo 3, entre quienes también todos nosotros una vez tuvimos nuestra conducta en las lujurias de nuestra carne, haciendo las cosas deseadas por la carne y por la mente, y éramos por naturaleza los hijos de ira, así como el resto del mundo. Porque una cosa que es muy cierta, hermanos, es que la naturaleza humana es malvada. La naturaleza humana nos hace hijos de ira, así como el resto del mundo. Eso es nuestra naturaleza. Entonces, ¿cómo cambia nuestra naturaleza de ser malvada? ¿Cómo va a cambiarnos a nosotros a una naturaleza bondadosa como la de Él, como la de Dios el Padre? ¿Cómo nos cambia Dios? ¿Cómo lo hace? Ese es un misterio. Ese es un misterio, pero aquí nos está explicando el principio de este proceso de conversión. El principio es que estábamos miserables, en la ruina, en pecado. Y todo comienza por Dios. En el versículo 4 dice, pero Dios, quien es rico en misericordia, abundante en misericordia, por causa de su gran amor con el cual nos amó. Entonces,
Habla de nosotros y dónde estábamos, pero después habla acerca de Dios, de su gran amor. Dice, aun cuando estábamos muertos en nuestras ofensas, nos ha dado vida junto con Cristo. Por su gran amor, por el gran amor de Cristo. Dice, aun cuando estábamos muertos, Dios el Padre, está hablando de Dios el Padre, quien es rico en misericordia, cuando estábamos muertos en nuestras ofensas, en nuestros pecados, sin arrepentirnos, es más, sin siquiera saber que estábamos pecando o reconociéndolo. Dice, nos ha dado vida junto con Cristo. Y en paréntesis dice, ¿por qué han sido salvos? Por gracia. Por un regalo, simplemente por la buena voluntad de Dios. Por su amor. Y esto es algo maravilloso cuando vemos esto, que hemos sido salvos por gracia. Vamos a leer brevemente en Romanos 2. Porque las cosas que escribió el apóstol Pablo, todas estas concuerdan, todas estas enlazan. En Romanos 2, versículo 4 dice, o desprecia las riquezas de su bondad e indulgencia y paciencia, no sabiendo que la gracia de Dios lo guía al arrepentimiento. Esa es la realidad, eso es lo que acabamos de leer. Volvamos a Efesios 2. Dice, es simplemente por el amor de Dios, simplemente por su amor, porque es rico en misericordia, porque su paciencia, su gran amor, su misericordia, nos ha dado vida junto con Cristo, a través de Cristo, a través de su sangre. Y después en el versículo 6 dice, y nos ha levantado juntos y nos ha hecho sentar juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y lo dice como si ya hubiera sucedido, pero la realidad es que sí ha sucedido. ¿Cómo es que nosotros nos ha hecho sentar juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús? ¿Cómo es que esto ya ha sucedido? En Juan 15, vamos a Juan 15, aquí se nos da la respuesta. Juan 15, versículo 4, donde Jesús dice, vivan en mí y yo en ustedes. Como una rama no puede llevar fruto por sí misma, sino solo si permanece en la vid, tampoco pueden ustedes llevar fruto a menos que estén viviendo en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. Aquel que está viviendo en mí y yo en él, recíproco, lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Entonces, si nosotros estamos viviendo en Cristo, ¿dónde está sentado Cristo? A la derecha del Padre. Como está sentado a su diestra, entonces así es como Efesios 2:6 se está cumpliendo. Dice, nos ha levantado juntos y nos ha hecho sentar juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esa es la realidad, en Cristo Jesús. Si nosotros moramos en Él. Así es como somos levantados y no significa que nosotros en la carne estemos sentados al lado del Padre. Eso no es lo que significa. Significa que si nosotros moramos en Dios a través del Espíritu de Dios, entonces ya lo ha hecho, ya nos ha levantado juntos y nos ha hecho estar sentados en esos lugares celestiales en Cristo Jesús, porque ahí es donde está nuestro Señor Jesucristo abogando por nosotros delante del Padre. Y lo clarifica en versículo 7, dice, para que en los siglos que vienen, en la nueva era, en la resurrección, para que en los siglos que vienen pudiera mostrar las excesivas riquezas de su gracia en su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús, mostrando la resurrección y la conversión de seres humanos comunes y corrientes, incluso no solamente comunes y corrientes, sino de lo necio, lo vil y débil, como dice en 1 Corintios, ¿verdad? Y es algo maravilloso, porque es lo que Dios quiere. Él quiere mostrar las excesivas riquezas de su gracia en su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Eso es lo que quiere mostrar. Y así es como se lleva a cabo. Ahora en el versículo 7, aquí mismo en Efesios 2 dice, para que en los siglos que vienen pudiera mostrar las excesivas riquezas de su gracia en su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Está diciendo casi lo mismo, ¿verdad? El versículo 8 dice, porque por gracia han sido salvos a través de fe, de creer. Y esta no es de ustedes mismos, es el regalo de Dios.
no de obras, para que nadie pueda jactarse. No es de obras. Y nos comprueba cómo no es de obras, porque está hablando de este proceso, está hablando, ustedes son pecaminosos por naturaleza. Esa es su naturaleza, eso es lo que ustedes son. Y tan es así que seguimos pecando. Pero Dios nos ha tenido misericordia, nos ha dado su perdón, no para seguir pecando, sino para venir a Él, para que Él nos transforme. Poco a poco, poco a poco. El pecado no se limpia todo de una sola vez. Se perdona, pero no se limpia, no se cambia esa naturaleza de un día para otro. Es un proceso. Pero toma esta rica misericordia, este gran amor, esta gran bondad y paciencia que Dios tiene, para que nosotros estemos arrepintiéndonos todos los días, sabiendo que hemos sido salvos por fe, no de obras. No hay ninguna obra que nos pueda salvar. Hay obras que tenemos que hacer para que Dios siga teniendo misericordia de nosotros y nos salve por su amor, pero no es por las obras, no es por las obras. Porque dice en el versículo 10, nos clarifica, porque somos su hechura. Y esta es una de las cosas más grandes de ese misterio. Porque la mayoría de las personas podemos pensar, incluso en las iglesias de Dios, pensamos que es que nosotros tenemos que hacer algo. Nosotros tenemos que hacer algo para ganarnos la salvación, para tener la gracia de Dios. Y en cierto modo es cierto, pero no para la salvación. La salvación no se gana con obras. No por obras, lo que acabamos de leer. Para que nadie pueda jactarse, porque Dios no quiere que nadie se jacte de que una persona se ha salvado a sí mismo o a sí misma. Eso no es posible. No es posible. Pero una de las cosas más grandes de este misterio es que nosotros somos su hechura. Nosotros somos el objeto de su amor. Nosotros somos el producto, no el productor. Y a veces podemos ver nuestra vida y preguntarnos cómo es que yo soy hechura de Dios, o qué está haciendo Dios. No que dudemos de Él, pero dudamos de nosotros. Vemos el dolor, vemos los problemas, vemos las aflicciones, pero quizás no damos la vuelta a eso y verlo de otra perspectiva. Porque a lo mejor nosotros estamos viendo, imaginemos que somos una escultura, por hacer una analogía. Nosotros somos la escultura y no vemos lo que el escultor está esculpiendo. Estamos viendo solamente lo que le está quitando de lo que le sobra. Sea cera, sea cemento, de lo que sea. Solamente vemos los desechos y nos desanimamos. Porque vemos, ¿eso salió de mí? Sí, salió de ti. Pero a veces no vemos porque no tenemos esa perspectiva. Nosotros somos la hechura. Nosotros somos la hechura. Y de los demás también. No podemos nosotros ver, a veces no tenemos los ojos para ver lo que Dios está haciendo en otra persona, solamente los desechos que arroja ese proceso. La mentira, la maldad, el daño, todo esto que seguimos pecando y seguimos produciendo, no queriendo y no practicando ese pecado, sino que Dios nos está quitando todo eso. Dios nos está quitando la maldad. Pero la maldad cuando nos la quita duele. Duele y se ve horrible. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Porque nosotros somos su hechura. Y no debemos nunca de dudar de Él. Porque dudar de que lo que Él está haciendo es bueno y es maravilloso y va a ser excelente, es dudar de su poder. Tenemos que tener fe. Porque nosotros somos hechura, dice, siendo creados en Cristo Jesús. Porque aparte de Cristo Jesús no lo podemos hacer. Es imposible. Sin su sangre para el perdón de los pecados, sin su enseñanza, sin su ejemplo, no lo podemos hacer. Sin su palabra no lo podemos hacer. Dice, siendo creados en Cristo Jesús hacia las buenas obras que Dios ordenó de antemano para que pudiéramos caminar en ellas. Él ordenó las obras. Dice, yo voy a tener hijos que van a hacer lo correcto. ¿Cuáles obras? Cumplir todos sus mandamientos. El amor al prójimo. El amor a Dios. Todos los mandamientos y todas las ordenanzas están contenidos. Todo eso refleja el amor de Dios. Y estas son las buenas obras. Es de hecho hacerlo, caminar en ello. Para vivir en ello.
Pero está explicando este proceso de conversión. Lo primero que nos damos cuenta es de dónde venimos, de nuestra maldad, de nuestra naturaleza humana podrida. Luego nos damos cuenta de la bondad de Dios, nos arrepentimos, Dios nos empieza a abrir la mente, pero nos está diciendo, pero tengan en cuenta que ustedes son hechura de Dios. Esa es gran parte del misterio. Gran parte del misterio es que nosotros, por nosotros mismos, no podemos ni cambiarnos, no podemos salvarnos. Realmente somos inútiles. Lo que tenemos que hacer es ceder para que Dios verdaderamente nos molde. Y entre más cedemos, más nos molda. Y entre menos cedemos, menos nos molda. Eso sí depende de nosotros, de qué tanto nos pongamos en sus manos. Pero es lo que estamos siendo creados para que pudiéramos caminar estas buenas obras. Y tenemos que recordar, versículo 11 dice, por tanto recuerden que una vez fueron gentiles en la carne, quienes son llamados incircuncisión, por aquellos quienes son llamados circuncisión en la carne hecha por manos. Y aquí empieza a hablar de algo bien interesante, porque está hablando de los que son de la circuncisión y los de la incircuncisión. Está haciendo una división tajante, que es la misma división que ya vimos en Efesios 3, gentiles. Y los no gentiles, los judíos. Digo, ¿judío o gentil? ¿Circunciso o incircunciso? Eso es lo que está diciendo aquí. Pero en el versículo 12 dice, y que ustedes estaban sin Cristo en aquel tiempo, alienados de la mancomunidad de Israel. Palabra clave. Por eso está refiriéndose a Israel, a todo Israel, como la circuncisión, porque recordemos el pacto de la circuncisión fue dado incluso a Abraham, no solamente a Israel. Pero Dios empezó a trabajar con su pueblo Israel. Entonces, los demás pueblos, Dios no estaba trabajando, excepto con aquellos que venían de otras naciones y se unían al pueblo de Israel y decidían seguir a Dios como Ruth, y decidían que ese iba a ser su Dios y que eso es lo que iban a hacer. Con ellos también trabajaba Dios, porque Dios no es excepción de personas. Pero en su plan solamente estaba trabajando con Israel, solamente. Con esa mancomunidad de Israel. Alienados de la mancomunidad de Israel, y dice, ustedes estaban sin Cristo y eran extranjeros o extraños de los pactos de promesa. Estaban excluidos de los pactos de promesa. Dice, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Dice, pero ahora, y esta es parte de este misterio, en lo personal, en lo individual, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes quienes estuvieron una vez lejos, son acercados por la sangre de Cristo, porque es la única manera que podamos acercarnos al Padre, por la sangre de su Hijo. Dice, porque Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Y dice, quien ha hecho de ambos uno y ha roto el muro intermedio de partición. Ahora, este muro intermedio de partición lo hemos interpretado muchas veces como esa cortina, ¿verdad? El velo en el templo que se rasgó de arriba abajo cuando murió nuestro Señor Jesucristo. Y pienso que sí aplica, pero el muro intermedio de partición, si lo tomamos en el contexto de lo que estamos leyendo, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es esa partición? Los circuncidados y los no circuncidados. Israel y los que no son Israel. ¿Verdad? Son aquellos que no tienen esperanza y aquellos que no tienen esperanza. Aquellos que están cerca de Dios y aquellos que son alejados de Dios. Ese es este muro. Está definiendo cuál es ese muro, el muro intermedio de partición. Aquellos con quien Dios está trabajando, el pueblo de Israel y todos los demás. Entonces, todas estas características las viene delineando en este capítulo, diciendo, Él es nuestra paz, quien ha hecho de ambos uno, de circuncisos y de incircuncisos, de israelitas y de no israelitas, de los gentiles y de los judíos, de todo. Dice, de ambos uno. Y ha roto ese muro intermedio de partición. ¿Cómo lo hizo? Versículo 15, habiendo anulado en su carne la enemistad. Pero antes de terminar este versículo, vamos a Romanos 11. Romanos 11.
para leer en el versículo 25 lo que dice aquí. Aquí dice también el apóstol Pablo, hablando antes, pueden leerlo ustedes por su cuenta, pero habla acerca de las ramas, habla acerca de la vida y de las ramas, la rama natural, la rama del árbol de olivo, la rama natural y la rama injertada, que está hablando igual de las naciones de Israel y del resto de las naciones. Y dice porque no deseo que sean ignorantes de este misterio, hermanos, para que no puedan ser sabios en sus propios envanecimientos, que un endurecimiento parcial del corazón le ha ocurrido a Israel hasta que la plenitud de los gentiles esté adentro. Esto es temporal. Esto es temporal. La razón por la cual decidió llamar a los de la iglesia es temporal. Y aquí dice, hasta que, dice, le ha ocurrido a Israel hasta que la plenitud de los gentiles esté adentro. Entonces todo Israel será salvo. De acuerdo a como está escrito, de Sión vendrá el libertador y alejará de Jacob la impiedad. Esto tenemos que tenerlo en mente porque Dios estaba trabajando con Israel y ellos son la rama natural. Después decidió, no. Y nuestro Señor Jesucristo también dio una parábola al respecto, ¿verdad? No, yo invité a todos mis invitados a mi boda, pero no quisieron venir. Entonces habla y ve, llámale a todos los cojos y a los indigentes y que vengan a mi casa porque se va a llenar. Se va a llenar. Volvamos a Efesios 2. Solamente quería hacer ese paréntesis porque es un endurecimiento parcial y no somos reemplazo. La iglesia no es el reemplazo de Israel físico. No es. Sino que nos llamó para provocarlos también a ellos a celos. Para que se vuelvan a Dios y se van a volver. Y van a ser 144,000, como dice en Apocalipsis 7, van a ser 144,000 de las 12 tribus de Israel, literalmente. Eso es una realidad. Pero Él ya quitó ese muro intermedio de partición, versículo 15, Efesios 2:15, habiendo anulado en su carne la enemistad de la ley de mandamientos contenida en los decretos de hombres. Ahora, lo de los de hombres es italicado, ¿verdad? Lo que dice, habiendo anulado en su carne la enemistad, la ley de mandamientos contenida en decretos, para que en sí mismo pudiera crear a ambos en un hombre nuevo, haciendo la paz. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el sello del pacto antes? La circuncisión. Ese era el sello del pacto. Así es como se sabía si alguien era del pueblo de Dios o no. Pero está hablando no está hablando acerca de la ley de mandamientos, no está hablando de las leyes de Dios. Está hablando acerca de la ley de mandamientos contenida en decretos. ¿Qué decretó Dios? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Que se circuncide todo varón al 8º día. Pero Él quitó la enemistad. Y esa ley de esos decretos dice para poder reconciliar a ambos a Dios en un cuerpo a través de la cruz, habiendo matado la enemistad de ella. A través de su sangre. Es así como somos salvos. A través de su sangre. Y dice entonces cuando vino Él, predicó el evangelio. Pasa a ustedes quienes estaban lejos y aquellos que estaban cerca. Por eso ha hecho de ambos uno. ¿Quiénes son los que estaban cerca? El pueblo de Israel. ¿Quiénes son los que estaban lejos? Todos los demás. Porque a través de Él, versículo 18, tenemos a ambos acceso directo por un espíritu al Padre. A través de Cristo, a través de su sangre, a través de ese espíritu. Y nos dice en el versículo 19, así entonces ustedes ya no son más extraños y extranjeros, ya no son gentiles, ya no son extranjeros, ya no son, no, dice, sino son conciudadanos con los santos y son de la familia de Dios. Injertados, obviamente, no somos la rama natural. Dice, pero son de la familia de Dios. Están siendo construidos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Jesucristo mismo siendo la piedra angular principal. Entonces, parte del misterio vemos son varias cosas. El misterio es el plan maravilloso de Dios, pero parte de ese misterio es cómo lo está llevando a cabo. Como empezó trabajando con una nación y ahora está trabajando con todos aquellos a quienes llama de todas las naciones. Y al final, también esa nación volverá a ser lo que inicialmente Dios quería que fuera. Y esas promesas se van a cumplir. Pero en el milenio se van a cumplir.
Y otra parte del misterio, entonces, es como ya no somos extraños, sino en lo personal, somos conciudadanos con los santos y somos de la familia de Dios por su gracia, por la sangre de Cristo, porque nos ha redimido y nos sigue redimiendo porque seguimos pecando. Pero estamos siendo construidos, estamos siendo pulidos, tallados, afinados, siendo construidos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Jesucristo mismo siendo la piedra angular principal. Porque Él es la base, Él es la base, Él es la roca. Y luego los apóstoles y los profetas construyeron sobre ello. Por ejemplo, las cosas que Pablo escribe, es precisamente como leímos para que pudiéramos entender este misterio que Dios le reveló, el misterio de Cristo que Dios le reveló a Él. Pero aquí es donde lo estamos entendiendo, aquí es donde está esto. Es algo maravilloso poder entender estas cosas. Dice, en quien todo el edificio, siendo conjuntamente equipado, está incrementándose hacia un templo santo en el Señor. Eso es lo que está Dios construyendo. Está construyendo un templo santo en el Señor. Dice, en quien ustedes también están siendo juntamente construidos para habitación de Dios en el Espíritu. Porque ese es un misterio. Es un misterio que la mayoría de las personas no sabe. Que el proceso de conversión es para que Dios habite a través de su Espíritu plenamente en nosotros. Exactamente como Cristo, como Dios el Padre habitaba en Cristo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios 3. Versículo 9. 1 Corintios 3, 9. Porque aquí habla de lo mismo el apóstol Pablo. Dice, porque nosotros somos los compañeros de trabajo de Dios. Y ustedes son la labranza de Dios. Él dice que ellos son compañeros de trabajo porque ellos están laborando en la obra de Dios. En la palabra de Dios. Dice, pero ustedes son labranza de Dios. La construcción de Dios. Y sabe que Él también. No se está excluyendo de eso. Pero está hablando acerca de lo que Dios está haciendo. Que es un misterio. Dice, porque... Dice, como un arquitecto sabio, porque ya veíamos de la multiforme sabiduría de Dios. ¿Cuál es esta multiforme sabiduría de Dios? ¿Cómo es que Dios usa todas las cosas que nosotros pasamos y que nosotros vivimos y de las cuales estamos rodeados para cambiarnos, para pulirnos, para perfeccionarnos? Las pruebas, las aflicciones, también los gozos, los triunfos, las bendiciones, en todos los aspectos. En el aspecto familiar, en el aspecto amoroso, en el aspecto del trabajo, en el aspecto lo económico, en todos los aspectos de la vida. ¿Cómo lo usa Dios todo eso para formarnos, para transformarnos, para pulirnos y para quitar ese pecado, esa naturaleza de nosotros, para sacarla, para que lleguemos a aborrecerla, para que lleguemos a desearlo a Él, para que podamos vaciarnos en nosotros mismos y Él pueda morar en nosotros? Porque dice, para que la plenitud de Dios pueda morar en nosotros. Lo acabamos de leer. Y aquí dice, Él está haciéndolo como un arquitecto sabio. De acuerdo a la gracia de Dios, dice que me fue dada, yo he colocado el fundamento y otro está construyendo sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye sobre él. Porque nosotros estamos construyendo con lo que hacemos con nuestro tiempo. Dice, porque nadie es capaz de colocar ningún otro fundamento, además de ese que ha sido colocado, el cual es Jesucristo. La roca, la piedra angular. Dice, ahora si cualquiera edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o rastrojo, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Estamos acercándonos a Dios? ¿O estamos haciendo las cosas del mundo? Como antes, como siempre. ¿Estamos poniendo paja? ¿Estamos poniendo heno? ¿Estamos poniendo rastrojo, madera, cosas que se queman? ¿O estamos poniendo oro, plata, piedras preciosas? ¿Dónde está eso? Eso está en los proverbios, nos dice dónde está el oro, la plata, las piedras preciosas, nos dice claramente. Pero dice, la obra de cada uno será manifestada, porque el día de la prueba la declarará, porque será revelada por fuego, y el fuego probará qué clase de obra es la de cada uno. Y de nuevo, no es por obras de nosotros, es lo que Dios está haciendo en nosotros, pero qué tanto cooperamos, qué tanto cedemos para que Él nos siga construyendo. ¿Qué tanto deseamos la mente de Dios?
¿Qué tanto deseamos su espíritu, su carácter, sus preceptos, sus mandamientos, su manera de pensar, su manera de hacer las cosas con gracia, con amor, con ternura, con preocupación por los demás? Entonces, todo va a ser probado. Todo va a ser probado por fuego. Pero sabemos el oro, la plata, las piedras preciosas sobreviven al fuego. Sobreviven al fuego. Incluso el oro, la plata se afinan con el fuego. Se vuelven mejores con el fuego. Pero el fuego probará. Dice, si la obra de que cualquier edificado perdura, recibirá una recompensa. Y si la obra de cualquiera es quemada, sufrirá pérdida. Pero él mismo será salvo, sin embargo, a través de fuego. Puede ser que igual lleguemos a la salvación, pero a través del fuego llegamos casi quemados, ¿no? Pero nos dice aquí en el versículo 16, nos dice, ¿no entienden que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios está viviendo en ustedes? ¿Lo entendemos, hermanos? Entendemos que Él mora en nosotros. Ya lo leímos en Juan 15, que dijo nuestro Señor Jesucristo, moren en mí y yo en ustedes. Literal. Somos el templo de Dios. Y dice, y el Espíritu de Dios está viviendo en nosotros. Y nos da una advertencia, dice, si alguno profana el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. El tal templo son ustedes. Este es un misterio. ¿Cómo es que somos un templo? ¿Cómo es que Dios mora en nosotros? Pues sabemos que estaba el templo en Jerusalén, pero ya dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 4, ya no es en este lugar, ni en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad, en sus corazones mora Dios a través del Espíritu Santo. Ustedes, nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo de Dios. Versículo 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si cualquiera de ustedes piensa ser sabio en este mundo, llegue a ser un tonto para que pueda ser sabio a la vista de Dios. No confíen en el hombre, en lo que les dicen los hombres. No confíen en eso. Solamente confíen en la palabra de Dios para que podamos ser sabios a la vista de Dios. Porque él dice, la sabiduría de este mundo es tontería con Dios. Los eruditos que supuestamente saben de la Biblia realmente no saben muchas cosas. La mayoría de ellos creen en la Trinidad. Es la realidad. Y Dios lo dice, esta es una profecía, está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y todos estos estudiantes de la Biblia se van y hacen unas vueltas y unos circos para tratar de explicar, por ejemplo, la teoría de la Trinidad. ¿Por qué? Porque eso es fijo y todo lo demás se mueve. Pero Él los atrapa en su propia astucia. No se puede explicar la Trinidad. Y dice versículo 20, y de nuevo el Señor conoce los pensamientos del sabio, que son vanos. Dios quiere que nosotros seamos ese templo. Y este misterio es algo increíble. Vamos a volver a Efesios 3 ahora. Habiendo ya terminado Efesios 2, donde terminamos que estamos siendo construidos para habitación de Dios en el Espíritu. ¿Para qué? Para que Dios more en nosotros. Vamos al versículo 14 en Efesios 3. Versículo 14. Porque después de todo lo que estaba explicando acerca del misterio, de lo que Dios ha hecho a través de Él en su ministerio, para explicarlo, de todo también, de cómo nosotros tenemos compañerismo en este misterio, porque todos estamos siendo transformados juntos, y todos tenemos el mismo Espíritu Santo de Dios. Él dice en el versículo 14, el apóstol Pablo dice, por esta causa yo doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien la familia entera en el cielo y en la tierra es nombrada, que pueda otorgarles, de acuerdo a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. El misterio, ¿cuál es ese hombre interior? ¿Cómo sabemos cómo está ese hombre interior? ¿O qué está sucediendo? Pero ¿cuál es el propósito? Que Cristo pueda morar en sus corazones por fe, creyendo que Él mora, a través de ese espíritu, mora verdaderamente en nosotros. Por esa fe, porque le creemos. Versículo 18, que siendo arraigados y cimentados en amor, ustedes puedan ser completamente capaces de comprender con todos los santos, no solamente por sí mismos, sino con todos los santos,
cuál es la anchura y la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que dio su vida por nosotros, el cual sobrepasa el conocimiento humano, para que puedan ser llenados con toda la plenitud de Dios. Si llegamos a conocer el amor de Cristo, que es un misterio, ¿cómo llegamos a conocer el amor de Cristo? ¿Cómo podemos ser arraigados y cimentados en amor? Ese es el misterio, ese es. ¿Cómo podemos tener esa fe que mueve montañas? Creer que tenemos ese espíritu y que Dios lo va a incrementar porque ese es su deseo. Para usarnos en nosotros como obras, como herramientas en sus manos para llevar a cabo sus obras, esas obras que Él ya determinó desde el principio. Todo es para servir, hermanos. Nosotros no estamos aquí simplemente para que Dios nos convierta y nos glorifique y ya nosotros somos lo máximo. No, todo es parte de un plan. Él está desarrollando ahora a todos aquellos que vamos a hacer primicias en la resurrección de los muertos para servir a los demás, para servir a los que vienen en el milenio, para servir a todos los que van a ser resucitados en el octavo día. Para todo ello, todo es parte de un plan. Somos siervos. Somos para hacer eso, pero ¿cómo es que el espíritu del hombre interior mora en nosotros, Cristo? ¿Cómo puede morar Él? ¿Cómo podemos ser cimentados y arraigados en amor? Meditemos en eso, hermanos. Cada quien pensemos en eso. ¿Cómo podemos, cuál es la anchura y la longitud y la profundidad y la altura? De comprender todo eso, del plan de Dios, del amor de Dios, de conocer el amor de Cristo, el cual sobrepasa todo el conocimiento humano, para que podamos ser llenados con toda la plenitud de Dios. Es decir, Dios viviendo en nosotros al máximo, sin límite, llenos de Él y vacíos de nosotros. Ese es el proceso y es un misterio. ¿Cómo se logra eso? Porque toma mucho tiempo y está escondido, como leímos. Y dice en el versículo 20, ahora a Él, quien es capaz de hacer abundantemente excesivo por encima de todo lo que pedimos o pensamos, según el poder que está obrando en nosotros. Está hablando de Dios el Padre. Dice, a Él sea gloria en la iglesia por Cristo Jesús, a lo largo de todas las generaciones, incluso hasta los siglos de eternidad. Porque este es un misterio maravilloso, hermanos. Es un misterio escondido desde los siglos en Dios. Porque Dios lo tenía planeado desde el principio, que iba a desarrollar su carácter, que iba a tener una familia, que iba a cambiar corazones malvados y perversos con naturaleza malvada, hacerlos buenos como el corazón de Él, pero en un proceso, y al final resucitarlos para nacer como parte de esa familia en el reino de Dios. Esto es un misterio maravilloso, pero a nosotros se nos ha sido dado. Y hay muchísimo que meditar en este capítulo 3 de Efesios, porque habla de que esto es para que seamos capaces de comprender ese entendimiento que Pablo tenía en el misterio de Cristo. Pero este misterio escondido de los siglos en Dios es maravilloso porque abarca todo. Abarca el plan maravilloso de Dios, pero el plan para cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros somos diferentes. El camino por donde nos lleva Dios es diferente, es específico y es especial. Y somos todos de verdad preciosos a los ojos de Dios, no por nosotros mismos, sino por lo que Él, como el maestro alfarero, puede lograr. Así es de que sigamos acercándonos a Dios, preguntándole, escudriñando su palabra, para conocer más de este misterio de cómo usted está siendo transformado ahora. No en la resurrección, desde ahora. Este proceso ya está en movimiento y este misterio se está llevando a cabo, pero Dios nos puede iluminar si le preguntamos, si estamos cerca de Él, si Él nos va mostrando cada vez más cosas, para acercarnos más a Dios y para que podamos finalmente estar en su reino y poder entonces cumplir este propósito, cumplir este propósito para que todos sea conocido a través de la iglesia, a los principados y a los poderes en los lugares celestiales, de acuerdo a su propósito eterno.